qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contracuadro. Hoy vamos a dialogar con un amigo ya de la casa, el licenciado Nicolás Loza. Buenas noches, ¿cómo te va, Nico? Gracias por estar acá. Pero son como la figura de la semana, o del mes, no sé, vamos a ver. A raíz de esta propuesta tuya que estuvimos allí en la Biblioteca Popular, donde hablaste de avanzar. Todo un verbo el tuyo, ¿no? Avanzar, porque vos sabés que el primer periódico que tuvo el Colegio Nacional Mixto de Diamante se llamó Avanzada. Y yo escribí por qué se llamaba Avanzada. Que avanzada viene de avanzar, que es ir hacia adelante. Y que nosotros, como juventud en aquella época, teníamos casi la obligación de plantearnos eso, de avanzar, ¿no? Pero ese tema de tu propuesta vamos a dejarla para cerrar el programa. Seguramente vos, sí, seguro, has leído El Príncipe, ¿verdad? Y lo has estudiado a Maquiavelo. ¿Y por qué Maquiavelo sigue siendo tan actual? Y tiene poco que ver con algunos conceptos que vos vertís por ahí, ¿no es cierto? Porque uno toma la obra de Maquiavelo y no es un tratado de política, es algo vivo, es algo práctico, y la política es esa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, Miguel, gracias por tus palabras, gracias por invitarme al espacio de Contracuadro, siempre muy contento porque me dejas explayarme y me dejas desarrollar por ahí los pensamientos que en los tiempos que se manejan en la televisión es difícil tener el tiempo para eso. Bueno, vamos a ver si efectivamente protagonizamos de la manera que vos decís que lo hicimos en esta semana. La idea es protagonizar, digamos, en la vida política de Diamante y de los diamantinos también con esas ganas y con ese ímpetu. Por el lado de la obra de Maquiavelo, un clásico que creo que, como todo clásico, al ser profundamente realista, hace que no perezca, entendiendo, ¿no?, a la verdad como esa adaptación de la inteligencia a la realidad, que hace que estas obras clásicas no desaparezcan, ¿no? Si bien no es un tratado de política, como vos bien decís, y tiene las características de lo que se llamaba en su momento espejo de príncipes o espejo para príncipes, donde también en el medioevo había escrito Santo Tomás, también un tratado de la ley, bueno, sí, Maquiavelo. San Agustín también viene por eso. Exactamente, sí, siempre el tema del poder y los intelectuales es algo que ronda, digamos, a lo largo tanto de Occidente como de Oriente, son temas que siempre están rondando allí. Creo que nuestra cultura occidental y Maquiavelo en particular vienen a darle esa dosis de realismo, digamos, que hace de la política y de lo político un tema sumamente complejo a la hora de estudiar. Claro, lo que es verdaderamente la política, ¿no? Por ahí tuvo mala prensa Maquiavelo. Yo recuerdo que el término maquiavelismo se aplicaba... Y se sigue aplicando. Se sigue aplicando mal, me parece, ¿no? Sí, claro. Es más, si uno se pone un poco el lente analítico, se va a dar cuenta que si Maquiavelo hubiese sido maquiavélico a la hora de escribir, no hubiese escrito El Príncipe. Exactamente, sí, muy buena esa reflexión que haces, ¿no? Pero allí habla de, ¿cómo te puedo decir? Si en algunas, por allí uno nota, ¿no es cierto?, que habla de la política como el arma o la herramienta para la conformación del Estado. Y eso es lo que nos interesa hoy en este mundo que estamos viviendo, atravesado por la pandemia, con dificultades de todo tipo, con los surgimientos de la derecha. Creo que por ahí vos también hablás, ¿no es cierto? Sí, además estoy leyendo literatura respecto a los avances de las nuevas derechas, la nueva alternativa de derecha, los racismos, los nacionalismos, etcétera, ¿no? Yo digo que los que son de derecha, la derecha es más fácil. Es más fácil ser de derecha que de izquierda, no sé qué opinás vos, pero ya vamos
Sí, a ver de eso, ¿no? sí, por ahí tiene un arraigo más en el sentido común. Sí. Siempre la derecha tiene pensadores que escriben, pero generalmente escriben poco, digamos, se refuerzan más en lo emocional, en el sentido común. La izquierda, al tener esa mirada crítica, por ahí tiene una pluma mucho más voluminosa, Sí. ¿no? Por lo menos eso ha pasado a lo largo de los años, y particularmente, digamos, con los escritores franceses, que son los que más han escrito, ¿no? O reinterpretado de alguna Claro. manera al gran pensador alemán Karl Marx, que es uno de los principales escritores, digamos, de estas corrientes. Sí, sí, justamente Marx es el que rescata de alguna manera el príncipe y bueno, a Maquiavelo, y le Sí. dice el primer realista político. Sí, sí, al igual que Gramsci, que también Está. lo reinterpreta. Bueno, esta idea que plantea Maquiavelo, que vos decís que como la política como transformadora o como un lugar de conflicto que también hay que ir para transformar la realidad, recordemos que él se da, digamos, en la Italia del Renacimiento, donde los estados prácticamente empezaban a surgir los estados nacionales, y había un gran problema, digamos, de organización nacional con el rol que cumplía la Iglesia allí en Italia. ¿Nunca te preguntaron si no fuera esta la época en que vos vivís, en qué época te hubiera gustado vivir? Y yo siempre digo en el Renacimiento, en Florencia o en una de esas ciudades. Sí, la verdad que tiene que haber sido uno cuando hace historia contrafáctica, ¿no? Tiene que haber sido un momento muy importante de la historia, porque era cuando se estaba abandonando el medioevo, que había significado 1500 años de estancamiento en el sentido al menos productivo, ¿no? Si bien el medioevo creo que también tiene mucha mala prensa, y es gracias a los iluministas, que fueron muy buenos denostando la época como oscurantista, como la época donde la Iglesia y la monarquía reinaban, pero recordemos que la universidad surge justamente en el medioevo y surge de la mano de la Iglesia. Siempre la historia es muy compleja, ¿no? A la hora de poder analizarla, por eso esas categorizaciones a mí de etiquetas me convencen pocos, pero bueno, a veces son útiles discursivamente. Para estudiarlas, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. Para entrarle en profundidad. Sí. Y entramos en una época también en la nuestra que quizás no veamos las luces y las sombras o los atractivos que puede tener una época tan compleja como la nuestra, ¿no? Después, dentro de, no sé, de 100 años, los historiadores evaluarán con mucho mayor criterio la época que hemos vivido y rescatarán los pros y los contras, ¿no? Y estamos en la época que algunos califican la caída libre del capitalismo tardío. ¿Vos considerás que esto es aproximadamente así, que el capitalismo tal como lo concebíamos ya ha agotado sus motores y hoy busca de alguna manera reinventarse y no puede? Yo creo que el capitalismo ha tenido, bueno, desde que se implementó, digamos, en esa relación que lleva con el Estado-Nación y un mercado nacional, y que después pasa a ser un mercado transnacional y pasa de ser productivo a ser financiero. Creo que ha tenido crisis siempre, que son cíclicas, digamos, está en la misma esencia del desarrollo del capitalismo, y siempre se termina reinventando. Yo creo que lo que no hay ahora es la posibilidad, y esto estrictamente lo hablo desde el punto de vista moral y político, la posibilidad de generar una utopía, porque tanto el liberalismo del siglo XIX y como también el socialismo utópico o el comunismo, siempre tenían esta idea de que la historia iba a ser para mejorar. Creo que ahora lo que se ha perdido con la posmodernidad y en esta época que nos toca vivir es que creemos que todo lo que viene va a ser peor. En todo caso, lo único que imaginamos en el futuro lo podemos imaginar no como una utopía, sino como una distopía. Eso me parece que es aterrador. La idea del progreso se ha caído, se ha derrumbado. Totalmente, totalmente. Y entonces estamos perdidos en selva oscura, como estaba Dante cuando ingresó al infierno. Sí, sí, tal cual. Creo que viene la historia la empezamos a concebir ya no de una manera lineal, evolutiva, sino que hasta en cierto sentido cíclica, y la crisis del coronavirus creo que lo que nos ha dejado en claro es eso, digamos, de que hay fiebres espirituales, podríamos decirlo de alguna manera, que cuando se tiene una relación mala con la naturaleza o el hombre interviene de una mala manera, enseguida, como el ciclo de la historia, empieza nuevamente a decirnos que el progreso no es tan como lo imaginábamos nosotros. Y esto puede de alguna manera aplicarse a lo que estamos viviendo hoy en la Argentina,
Después de haber escuchado, por ejemplo, el discurso del presidente en esta sesión, tiene mucho de simbólico, ¿no? La apertura de las sesiones ordinarias. Sí. Y nosotros escuchamos el discurso o el relato Sí. cumpliendo con lo que dispone, por supuesto, la Constitución y el orden democrático. Sí. Ahora, sinceramente uno esperaba otra cosa. Te digo, sinceramente uno esperaba otra cosa después de haberlo escuchado la primera vez, cuando habló en la Asamblea Legislativa y habló, ¿no es cierto?, de encontrar un camino de unión por los argentinos, etcétera, etcétera, que creo que con vos lo hablamos. Sí. Y dijimos, si alguna vez algunas, corrientes, por así, pretenden ponerle piedras en el camino al presidente Fernández, vamos a tener que salir a apoyarlo. No es así hoy, ¿no? No sé qué opinás vos. Sí, creo que el discurso y la repercusión que ha tenido también en los medios, yo creo que fue estuvo bastante ideologizado, por ponerle un adjetivo al discurso. Me parece que tuvo mucho de sobreactuación en algunos aspectos, que creo que no son buenos para el momento que se vive, porque creo que se alimenta una grieta, la grieta esta que siempre estuvo en Argentina, pero que por ahí aparece más a flor de piel, y que ha aparecido, digamos, desde el 2008, cuando fue el conflicto con el campo. Yo mantengo esa tesis de que nunca se ha podido cerrar. Con el fallecimiento, por ejemplo, del expresidente Carlos Menem, se dice que hubo por ahí una grieta que no estuvo tan presente. Algunos otros van a decir hubo pensamiento único. Bueno, yo creo de los que los 90 fueron un momento complicado de la historia argentina, pero que se pueden sacar muchos provechos. Creo que todavía no lo hemos aprendido bien como argentinos a lo bueno de los 90. Creo que tiene que pasar un poco más el tiempo, y una especie de revisionismo histórico va a sacar algo mejor de lo que es. Bueno, esa grieta que se inaugura en el 2008 con el conflicto con el campo, creo que no se ha cerrado, y me parece que el tinte que tuvo el discurso de ayer, si bien no va, digamos, contra las cuestiones agropecuarias en sí, o la actividad agropecuaria, me parece que este discurso, digamos, con un enfrentamiento hacia un sector de la justicia, con el tema de vacunas y con lo que ha sucedido, me parece que no ayuda a suturar, digamos, esas diferencias sociales que hay, pero habría que esperar el tiempo y, bueno, tener la sensatez necesaria como para seguir aportando, digamos, en el camino del diálogo y del consenso. Me parece que es lo más importante. Sí, lamentablemente, yo creo que la grieta es un negocio político para muchos, ¿no? Para muchos o para pocos, no sé. Pero mantener la grieta... Para muchos de los pocos. De los pocos, exactamente. Es decir, vamos a hacer un breve intervalo y volvemos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Desde Musimundo no sabemos si va a tener las clases en pijama o guardapolvo, pero sí que todo lo que necesitas para volver al cole lo encontrás acá. Aprovecha hasta un 20% off y hasta 18 cuotas sin interés en la mejor tecnología. Este año, las clases empiezan en Musimundo. Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. ¿Sabías que para gozar de buena salud, uno de los factores más importantes es consumir agua pura y segura? Es por eso que Agua de Mesa Los Messis, filtrada, purificada y esterilizada por ósmosis inversa en bidones de 12 y 20 litros, es lo mejor para tu salud. Alquilamos y vendemos dispenser frío-calor. También ofrecemos soda de litro y cuarto. Agua de Mesa Los Messis. Llámanos al 0343-499-7106 o al 0343-155-447-272. Tu consulta no nos molesta. Agua de Mesa Los Messis. Ahora vas a tener la excusa perfecta para quedarte en casa, porque nuestra señal ahora también la podés ver en HD, sin costos adicionales. Lo configurás desde tu casa y es muy simple.
En caso de que tu televisor disponga de 2 entradas de cable coaxil, conecta el mismo en la entrada aire o antena. Luego, en el menú de tu TV, busca la opción Entrada, Input o SARS para seleccionar aire como la fuente de imagen digital. Solo te queda seleccionar la opción Autoprogramación o Programación Automática para que tu TV encuentre todos los canales disponibles. Ahora, en la mejor calidad, SD y HD. ¿Tenés dudas? Contactate con nosotros al 49 81 029, donde te podemos asesorar y guiar en los pasos a seguir. Canal 2 TV, Cable Hogar Diamante. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Decía Nico sobre el discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias y has hecho un adelanto, ¿no es cierto?, de la evaluación que haces, y yendo un poquito más, las ideas, ¿no es cierto?, que desarrolló el presidente, o el relato, como se dice ahora, ¿cómo te parece que pueden influir en la Argentina del presente? No, bueno, creo que el escenario es sumamente complejo. Hay bastantes ideas que están en las antípodas de las diferentes expresiones. Las fuerzas políticas me parece que no están en un momento como para acordar un gran pacto nacional, que sería sumamente importante porque nos permitiría, digamos, tener una síntesis de todos estos conflictos que arrastramos hace años. Pero creo que bueno, hay que ver cómo se avanza, hay que ver cómo se avanza sobre el tema de la justicia, cómo trabaja el Congreso respecto a esto. Ya Sergio Massa tiene ahí un trabajo para realizar respecto, digamos, un orden que se va a dar ahí con la justicia. Creo que van a ser momentos complejos nuevamente y nada menos que en un año electoral, Miguel. Te diría que está tan impredecible como de costumbre la Argentina. Y no hay ningún gurú. No, claro, ya sabemos que han caído en cierto sentido hasta los métodos científicos con las encuestas en Argentina. Hoy justamente hoy de mañana estábamos hablando de eso, ¿no es cierto? Que las encuestas se leen y la lectura no es exactamente después lo que no se condice con la realidad después. No, bueno, claro, son tendencias muy generales, siempre hablando de las ciencias sociales, ¿no? El hombre es un ser tan complejo que la actividad que tiene, o por decirlo de alguna forma, la conducta que tiene, es bastante impredecible, y nada más ni menos que en la Argentina, que tenemos una particularidad bastante elevada, por decirlo de alguna forma. Sí, yo recordaba algunos libros, por ejemplo, de Reato, ¿no es cierto?, que, bueno, trató el tema de la violencia fundamentalmente en Córdoba, creo. Se llama Viva la Sangre, tomado de una expresión gallega, española, ¿no? De un general franquista, ¿no? Viva la Sangre. Y nosotros no hemos superado esa etapa de pelearnos entre nosotros mismos, y a veces justamente pelearnos mal. Sí, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos, es la incapacidad de generar consensos a través del diálogo, dentro de las reglas democráticas. Parece que eso es lo que nos ha llevado por ahí a estar en este estado de estancamiento, y constantemente también revisar, digamos, la historia o las diferentes. Si querés discutir los 70, se discuten los 70. Si querés discutir los 50, bombardeo a Playa de Mayo, discutir los 50. Si querés discutir si era Roca o los pueblos originarios, discutís eso. Si querés discutir si fue Urquiza un traidor, discutís eso. Es más, tenemos eso de historiadores políticos, porque no son historiadores serios, digamos, que nos hace muy mal, Miguel. Claro, por allí vemos algunas consignas que se repiten con distintas palabras en la historia argentina, ¿no es cierto? Religión o muerte, patria o muerte, y es permanente esto, es permanente. Y la literatura esto lo refleja, ¿no? Totalmente. Sí, eso, claro, totalmente. Lo refleja en Sarmiento, civilización y barbarie. Fíjate que le digo, la conjunción que utiliza Sarmiento es I, no dice O. No, claro. Y hay una gran diferencia. Sí, por supuesto. Claro.
Sí, bueno, y tenemos grandes personajes que también han sido, digamos, fomentadores en cierto sentido de lo que podríamos llamar la grieta, ¿no? Borges, un personaje admirado por mí, digamos, tan importante que a la vez también... Tantas veces nos corrieron, tantas veces los corrimos, dicen los versos de Borges refiriéndose a unitario y federal, y es así, ¿no? Está constante en la historia que hasta ahora no lo podemos superar. Yo no sé en qué momento podremos los argentinos hacer una introspección y decir, bueno, muchachos, las próximas generaciones por lo menos que tenga la posibilidad de empezar a construir un país. No sé si en serio, esa palabra, esa expresión no me satisface mucho, ¿no? Que es un país en serio, pero por lo menos plantearnos, o que se planteen las próximas generaciones. Por lo menos grandes líneas, digamos, que tengan que ver respecto a la salud, al rol del Estado, a la educación pública. Creo que eso me parece que tenemos que... La educación a mí es un tema que me interesa muchísimo. En Argentina, en la historia de nuestro país, hubo 2 congresos pedagógicos donde uno fue, digamos, por decirlo de alguna forma, el más fructífero, que fue el de la generación del 80, digamos, cuando el orden conservador le quita a la Iglesia, digamos, el monopolio de la educación, y ya el de Alfonsín ya tiene otras características que más bien fue, digamos, de tipo administrativo, burocrático, más con una cuestión de corrección política que realmente de debatir la educación, al igual que la ley federal y las leyes que se dieron durante el menemismo, y creo que ese tema son fundamentales en esta época donde ha quedado marcado que la educación de las futuras generaciones es algo que hace, digamos, a la vida y al futuro de un país. La dirigencia política en este contexto que hemos tratado de describir, ¿cómo la ve? Bueno, veo una dirigencia política, algunos están más en el centro, otros más a la derecha, otros un poco más a la izquierda. Veo y lo percibo, y también he leído algunos estudios de opinión pública, la veo en cierto sentido bastante alejada de la realidad de la gente. Te lo diría así, digamos, en forma... Veo que hay un distanciamiento, que la gente percibe que hay un círculo donde hay unos pocos y la mayoría, digamos, no forma parte de la vida de la gente que lleva esa forma, esas prácticas de vida, y creo que la veo así, la veo distante. Sí, algunos graves, ¿no es cierto? Yo a algunos amigos les digo... Algunos más, otros más cerca. En el nirvana político, mirándose el ombligo, totalmente. ¿no? Sí, realmente, y eso nos preocupa también, ¿no? De que no se esté conformando una generación de dirigentes políticos. Francia, por ejemplo, tiene la famosa escuela, no me acuerdo ahora su nombre en francés, donde se conforma la dirigencia política, sea de derecha o de izquierda. Sí, antes había otras funciones en los partidos políticos en Argentina que permitía ese tipo de formaciones, hoy en día no están más, así que bueno, los jóvenes tenemos que formarnos en los medios digitales, en la calle, juntándonos o leyendo, siendo autodidactas de la formación política. ¿Cómo ves hoy el gobierno de Entre Ríos, o Entre Ríos en general, ¿no es cierto?, con su dirigencia, ¿no es cierto?, con un gobernador que se va, y que eso se refleja, creo, en su pachorra, o en su paciencia, o bueno, en su estrategia, y una oposición que está tratando, ¿no es cierto?, de aglutinarse, no sé si lo logrará, en una posibilidad cierta de recuperar para algunos la provincia. Sí, creo que bueno, el gobernador tiene la fuerza de estar en el Estado, de estar en el poder. Creo que ha sabido sortear muy bien los obstáculos que se le han presentado respecto de su coalición interna, que engloba diferentes expresiones del peronismo, y que creo que bueno, el gran desafío va a ser apadrinar, por decirlo de alguna forma, un candidato que sea competitivo como lo ha sido él a las elecciones que pasaron. Respecto a la oposición, me parece que el gran desafío que tiene, justamente a diferencia de él de elegir un candidato, el peronismo que elija un candidato que sea competitivo, creo que tienen que acordar una estrategia, digamos, inteligente que le permita hacer lo que no ha hecho durante los últimos 20 años, que ganar la provincia de Entre Ríos. Y que no es la estrategia que ha aplicado en los últimos años, ¿no? No, sí, eso no le ha dado resultados. Muy fragmentada, muy articulada, y eso le ha hecho perder competitividad a las elecciones generales. Ahora, ¿cómo lees esa fragmentación que hay en los diversos partidos políticos y bueno, en este caso en la oposición? La fragmentación se ve, me parece, más en la oposición en Entre Ríos que en lo que es el oficialismo, digamos. El peronismo siempre tiene una estrategia centrífuga, ¿no? Siempre hacia adentro y cierra. El otro por ahí tiene que ver con, la veo, digamos, con la cultura política de cada partido. El radicalismo tiene una
una buena o una mala, podríamos decir, adicción a la democracia interna partidaria, Sí. a veces mucha pelea interna Sí. y eso debilita el juego general. Y por el otro lado, las expresiones que hay en Entre Ríos de otros partidos son ínfimas, así que te diría que hoy en día son los radicales y Rogelio Frigerio Ujú. las oposiciones. Se estaba por nombrar a Rogelio Y Frigerio. después las expresiones del radicalismo, las diferentes expresiones, más populares, más cerradas, más elitistas, Rogelio Frigerio. Y no es- ¿Cómo leen la aparición en la política entrerriana? Yo creo que es positiva porque es un actor político que ha tenido un protagonismo importante durante un gobierno nacional, ha sido un articulador del Ministerio del Interior, digamos, y que ha trabajado muy bien con los gobernadores a pesar de las diferencias de signos políticos, y creo que vendría a enriquecer la oferta electoral de Entre Ríos, más allá de que a uno le pueda caer más o menos simpático. Creo que tener un dirigente con una perspectiva más desarrollista, si se quiere, Sí. y que ha tenido un protagonismo en un gobierno nacional, y una persona formada en la economía y joven, creo que viene muy bien para la competencia. Creo que la competencia siempre es muy buena, porque de la competencia le damos la posibilidad al ciudadano de que elija lo que Sí. considera mejor. Uno puede o no estar de acuerdo, gustarle o no la figura de Frigerio, pero evidentemente yo le hice la primera nota con él, fue en Paraná, cuando me dicen, llegamos a una casa privada, particular, y aquel que está allá es Frigerio, y vi un flaquito de vaquero y camisa, y era Rogelio Frigerio. Claro, tiene el peso para mí, ¿no es cierto? Claro. El peso del apellido de alguien que nosotros conocemos, que fue su abuelo. Sí, claro. Su abuelo, ¿no? La mano derecha de Arturo Frondizi, Ujú. con todo lo que esto significa. Sí, sí, sí. Y bueno, de alguna manera él justamente hace honor a su apellido, ¿no es cierto? A una concepción un poco más, si se quiere, moderna y incluso un poco más audaz también de la política. No sé, ¿vos lo has tratado a él? ¿Has hablado, has tenido la oportunidad de hablar? Sí, he tenido la oportunidad de hablar, he tenido la oportunidad de hablar con muchos dirigentes y te digo que se nota que este tipo de dirigentes son los que vienen por ahí a enriquecer la política, porque tienen como una calidez que hace esta cercanía con la gente, que una pueda, digamos, como joven político o aspirante a político, empezar a tratar con las nuevas élites que quieren entrar a la Claro. política. Que sea nuevo no quiere decir que sea mejor, No, por pero por lo supuesto que no. menos es una posibilidad más que se abre Exactamente. en este abanico, algo también cerrado, que es la política en Entre Ríos, ¿no? Claramente. Sí. Diamante, a partir justamente de esta propuesta, que no sé cómo surge, vos hacía tiempo habías hablado, ¿no es cierto?, de un grupo, de Sí. organizar un grupo de personas, sobre todo jóvenes, Sí. que muchos de ellos, porque me lo han dicho, no se sienten contenidos en las estructuras tradicionales de los partidos políticos Sí. de Diamante. Sí, es lo que yo vengo profesando, Sí. al menos desde que tengo la oportunidad de expresarme en los medios y de analizar la política y de ver lo que piensa la gente a través de las encuestas, de la charla al día a día con el ciudadano, con el vecino de Diamante, con la gente de a pie. Me parecía, siempre estuvo la idea y una vocación de hacer política en la ciudad. Así que bueno, eso se dio de forma espontánea, natural, genuina, eso es lo más importante. Tomó mucha fuerza durante la pandemia a partir de marzo del año pasado, que no nos podíamos juntar a charlar de política, nosotros lo veíamos como una necesidad. Entonces empezamos a hacerlo a través de las redes sociales, Sí. a través de la ciudadanía Ajá. digital, Sí. a partir de los Zooms. Ujú. Y bueno, a partir de ahí dijimos, cuando podamos, nos reunimos, le damos carne, digamos, al espíritu, lo encarnamos en esto y vamos a encarar un proceso de recambio de la élite, o por lo menos lo vamos a intentar Sí. en Diamante, y vamos a ponernos en consideración de la ciudadanía para ver qué es lo que pasa, porque como decía San Agustín, uno siempre se queja de que los tiempos son malos, Sí. pero tiene que cambiar uno para que cambien los tiempos. Claro. Así que bueno, me parece que en ese camino estamos, Miguel. Gente muy joven, incluso algunos no sé si votan por primera vez. ¿O Sí, no? exactamente, Sí, en el 2023 van a estar votando, gente que mandó un mensaje, que me veía en los medios, que les gustaba, que querían ver a ver de qué manera se podían
competir en un centro de estudiantes. Claro. Eso me parece muy interesante porque a mí también me gustaba cuando iba a la secundaria, después cuando estuve en la universidad. Me parece que la participación política es fundamental y sobre todo una participación política teniendo en cuenta la formación, ¿no? De ver cómo se encara una campaña, de qué manera se hace un marketing político, de qué manera se investiga, porque en la política yo creo que soy un convencido de que tiene que haber formación para la acción y esa formación se da a través, por supuesto, del estudio. Bueno, esto me da oportunidad para hacerte la última pregunta o planteo, ¿no es cierto? Estás hablando de metodología, estás hablando de instrumentos, estás hablando, bueno, de modernización, tanto de la concepción ideológica o sí, las nuevas prácticas. Claro, y sobre todo, bueno, de estos nuevos instrumentos que te da hoy la modernidad o la posmodernidad, o como quieras llamarle. Y yo decía, hace muchísimos años, un electricista, ¿no es cierto?, tenía una pinza, una llave, un bocapolo, y le servía. Hoy no puede, frente a... Imagínate vos que tenga que manejar todo esto de acá. No puede con 3 o 4 cosas, necesita herramientas. Exactamente. Y yo creo que la política también, en el cajón de herramientas del político debe haber justamente objetos o instrumentos que le sirvan para encarar su accionar. Ahora, ¿cuál crees que deben ser esos instrumentos que el político debe necesariamente utilizar hoy para poder llegar a la gente con algún grado de convencimiento, obviamente? Sí, yo creo que tiene que haber un equipo, y así como ese ejemplo, esa analogía que vos hacías con el electricista, tiene que haber instrumentos, pero haciendo una analogía con esto del electricista, tiene que haber un equipo capacitado que lo sepa manejar. Creo que se ha perdido esa mirada jerárquica del líder que manda, a hacer al militante a pegar carteles, ahora a hacer una mesa redonda, sentarse a diseñar una estrategia y las herramientas, bueno, son las clásicas. No se puede estar pelando un cable con un cuchillo. Exactamente, son las clásicas, las clásicas de la política, y ahí volvemos a Maquiavelo. Claro. Lo clásico no desaparece, pero tenemos que sumarle todo lo demás. Un equipo de redacción, alguien que piense, el rol de la mujer me parece que va a ser fundamental, las perspectivas de género, la participación, la horizontalidad y por supuesto lo que tiene que ver con las redes sociales. Y bueno, esta iniciativa tuya creo que ha traído un poco de aire fresco a la política diamantina. Algunos se están preguntando ya, ¿el candidato a qué se va a presentar? Yo entiendo que esto no es, tiene todo el derecho a ser candidato, ¿no es cierto?, a concejal, intendente, a diputado, senador, pero me parece que va por otro lado y este planteo que hace. A mí me lo han preguntado, pasa que a veces Winston Churchill, y esto ya lo he dicho en varias entrevistas, pero me parece que viene muy bien, a veces los políticos piensan mucho en las próximas elecciones. Y lo que hay que pensar es en las próximas generaciones, y de esa manera se ganan las próximas elecciones. Nosotros estamos conformando un espacio donde yo estoy al frente liderándolo. Eso no significa que estemos pensando ya en candidatearnos. Ahora, si la pregunta es si en ese momento las condiciones están dadas y tenemos la posibilidad de competir siendo candidatos, estamos para hablar con la verdad, con la coherencia política de siempre, y por supuesto teniendo la vocación vamos a decir que vamos a competir porque es un derecho y me parece que le vendría, como vos dijiste, muy bien a la ciudadanía poder optar por una opción joven y de lo contrario, bueno, yo veremos. Creo que Diamante está para una alternativa que exceda los marcos de los partidos tradicionales. Esto me arriesgo a decirlo, ¿no? Que creo que hoy está Diamante esperando, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder saltar de este corsé que son tanto el radicalismo como el peronismo. Ojalá que así sea, porque eso nos beneficiaría mucho a nosotros. Vamos a hacer avanzar a Diamante si tu tesis se confirma, Miguel. Ojalá, ¿no? Nico, ha sido un placer. No, el placer es mío y muchas gracias a vos y a todos tus queridos. Ha sido corto el tiempo, pero no va a faltar oportunidad que desarrollemos otros temas relacionados con el hacer de la política y sobre todo en Diamante. Muchas gracias. Que así sea. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 21:15. Muchas gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena,
qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.